Vamos. Listo, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy día. El colectivo social Los Lagos está muy grato de tener este espacio de conversación el día de hoy. Primero quiero salir del formato, ¿cierto? Y dar el saludo a todos los trabajadores sociales y asistentes sociales en su día, porque yo también soy trabajadora social. Así que dar un grato saludo a todos los que están en primera línea en salud, en educación, en las municipalidades, que están día a día, ¿cierto?, con su vocación de servicio, sobre todo en este minuto de pandemia, tan complicado que nos ha tocado. Así que un afectuoso saludo a todas y todos. Hoy día nos convoca, ¿cierto?, un gran conversatorio referente a cuáles son, ¿cierto?, nuestros desafíos y compromisos con el gobierno regional. Hoy día principalmente quiero contarles de que la ley 21.074, ¿cierto? Le vamos a pedir que apaguen su micrófono. La ley 21.074, ¿cierto? Que genera la posibilidad de tener elecciones democráticas por primera vez y elegir a un gobernador regional. Este gobernador regional con atribuciones políticas y también nuevas atribuciones, ¿cierto?, para todo lo que es nuestro gobierno y nuestros organismos públicos en la región. Esta es una instancia primordial, una instancia que nosotros no podemos dejar de lado. Para este día, el colectivo social Los Lagos, la organización, ¿cierto?, que está compuesta por organizaciones sociales, sindicales, sociedad civil, para nosotros es muy importante tener este espacio de debate y de conversación con todos los candidatos que van a primaria. Son 6. Por eso es que es importante contarles que de los 6 candidatos tenemos excusas, ¿cierto?, de Nofa Labud, que estuvo comprometido con anterioridad y dio sus excusas, así que le enviamos saludos. Y también a nuestra candidata, ¿cierto?, que ella también, Pamela, que también se excusó por una situación de salud. Así que le enviamos toda la energía para que se pueda recuperar. En este minuto, hoy día, ¿cierto?, nos acompañan los candidatos, 4 candidatos al gobierno regional. Gran tarea para todos. Y también una gran responsabilidad para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos una elección que se va a desarrollar en 11 de abril de 2021. Una elección universal, ¿cierto?, donde vamos a poder elegir nuestro gobernador regional, donde vamos a poder ir a votar universalmente y por primera vez en nuestra historia, poder elegir democráticamente a la gran autoridad regional. Pero antes de esto hay primarias, y eso es importante porque también hemos hablado, ¿cierto?, con muchos dirigentes y mucha gente de base, y no están muy informados de las primarias, no conocen que hay elecciones de primaria, no saben que el 29 de noviembre hay elecciones, y yo creo que eso también es muy importante, dar este espacio para que también conozcan que el 29 de noviembre hay unas primarias, ¿cierto?, de 2 pactos políticos que ahí quizás ustedes mismos nos van a contar. Se va a elegir, ¿cierto?, un candidato para la gran elección que va a realizarse el 11 de abril. Tenemos hoy día, le damos la gran bienvenida a nuestros candidatos que están, ¿cierto?, con nosotros. Primero vamos a saludar a Francisco Reyes. Francisco Reyes, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí a nuestro candidato que nos salude, porque le vamos a dar el espacio para un saludo a Francisco Reyes, que él es periodista y también actual consejero regional. Él en marzo del 2018 fue electo y hasta ahora está en ejercicio. Y también él fue secretario ministerial de gobierno, ¿cierto?, del 2014 al 2017, si no me equivoco. ¿Cierto? Un gusto, Francisco, para que nos saludes. Gracias, Jessica. Primero te saludo especialmente representando a las trabajadoras sociales de esta región y del país que hoy día celebran, conmemoran y existe un reconocimiento justo
al tremendo apoyo y aporte que realizan a la región, sobre todo en tiempos complejos. Sin ustedes, sin duda, sería mucho más difícil enfrentar la pandemia, con compromiso, con vocación, con servicio público. Que este saludo en ti se refleje también para muchas trabajadoras sociales y trabajadores sociales, hombres también, que se desempeñan en el servicio público con vocación de servicio, que es lo primero. Gracias por esta invitación al colectivo Social Los Lagos y por supuesto un saludo para cada uno de los miembros de la sala, los candidatos y a los panelistas y las panelistas que vamos a tener la oportunidad de poder conversar, debatir y obviamente aportar las ideas para construir una mejor región. Gracias, gracias Francisco. Tenemos también que saludar a Leonardo de la Prida, que es abogado magíster en Derecho Público y fiscal también fue de la región metropolitana bastante tiempo. Y también intendente, como no recordar que también fue nuestro intendente del 2015 al 2018, don Leonardo de la Prida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Un saludo, como ya nos habíamos saludado antes de empezar el programa, entre todos los asistentes. Creo muy interesante poder conversar como de la realidad social que tiene hoy día la comuna de Puerto Montt en particular, considerando quiénes son los entrevistadores, la moderadora. Vamos a poder hablar de muchas cosas que tienen que ver con situaciones de salud, de educación, y por cierto, de los grandes problemas que están pasando hoy día en el país y de la lucha social como ha ido avanzando después del 18 de octubre. Quisiera señalarles que hemos tenido otros encuentros, pero este pareciera poder focalizarnos en temas más concretos que interesan a toda la ciudadanía y recalcar desde ya la importancia que tiene lo que tú decías, Jessica. Mucha gente me ha dicho, mire, don Leonardo, si le va bien en las primarias, yo lo apoyo después, porque entienden que estas primarias son de los partidos políticos, o del partido en el que uno está, o cercano. Yo soy independiente ahora por un cupo PPD, pero tiene que ver con que este es un acto ciudadano y la importancia que tiene después del 25 de octubre es que mantengamos el interés en las votaciones para que sea la sociedad la que decida, y por último para que el gobernador que sea el que se resulte electo tenga el apoyo para poder impulsar las cosas y defender esta región como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo de la Prida. Ahora vamos a presentar a nuestro próximo candidato a gobernador, Patricio Vallespín, geógrafo de profesión, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, quien fue diputado en 3 periodos en la región de los lagos y fue intendente del 2002 al 2004. Don Patricio Vallespín, lo saludamos. Bueno, muy buenas noches a toda la gente que se conecta por Facebook, a todos los colegas candidatos y las panelistas y panelistas. Muchas gracias por esta invitación, porque creo que el colectivo social Los Lagos es eso, un punto de encuentro de muchas miradas distintas que están preocupados del desarrollo de la región y que bueno, que se atrevan a organizar este encuentro con los que podemos ser gobernadores regionales si así la gente lo decide. Y claro, en la mañana yo ya saludé a las trabajadoras sociales de toda nuestra región porque creo que cumple una función clave acogiendo a los ciudadanos en su primera vínculo con el Estado en materia de resolver sus problemas. Así que nuevamente saludarla y señalar que este es un espacio positivo. Creo que acá hay 2 grupos políticos, conglomerados políticos que ponen a sus candidatos a disposición de los ciudadanos participan, deciden y los partidos acatan. Eso es súper positivo. La derecha acá no está presentando primaria, le gusta, parece, designarlo a dedo entre 4 paredes, y todos los partidos que están acá representados, Unidad Constituyente, que tiene Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Democracia Cristiana, el PRO y Ciudadanos, dicen, miren, que los ciudadanos deciden y los partidos acatan. Creo que es una buena señal, igual que el Frente Amplio, que seguramente Jaime lo va a señalar. Así que muchas gracias por la invitación y que sea un debate fructífero para todos y todas. Gracias, don Patricio Vallespín. Nuestro último candidato, ¿cierto?, que está presente con nosotros hoy día es Jaime Sáez, activista ambiental, de profesión administrador hotelero y también relacionado, ¿cierto?, bastante a ONG y trabajo cultural, militante de Revolución Democrática. Hola Jaime.
Hola Jessica, muchas gracias por la invitación a ti y al colectivo social. Feliz día también, como ya se te ha señalado. Imagino que somos los últimos del día en felicitarte, pero no está de más, por supuesto. No, mi trabajo, una sola corrección, mi trabajo no tiene que ver tanto con la cultura. He levantado algunos proyectos culturales, pero más que nada como apoyo. Siempre mi trabajo ha estado vinculado a causas medioambientales. Ya. Lo que sí, en la ONG de la cual formo parte, que se llama Alerce Andino, estamos próximos a cumplir un año de vida, partimos justo en la época del estallido el año pasado, trabajamos un concepto que se llama patrimonio biocultural, que mezcla un poquito lo natural con las prácticas consuetudinarias y la cultura de nuestra zona. Pero no soy como un agente de la cultura, como sí hay tanta Ya. gente que trabaja en eso muy profesionalmente en nuestra región. Encantado de esta invitación, qué bueno que se abran espacios de diálogo, de debate. En todas las conversaciones que por lo menos desde nuestra candidatura, nuestra campaña hemos llevado adelante, podemos notar un gran desconocimiento acerca, en primer lugar, de lo que es el gobierno regional en sí. Con mayor razón, el gobernador regional, que aún no existe, es más desconocido. Hay una gran crítica también a la labor del intendente, como el intendente y en general los intendentes, yo creo que no es culpa de los intendentes, sino más bien del sistema, responden al presidente de la República de turno y no a la ciudadanía. Y creo que este proceso que estamos enfrentando en conjunto con el proceso constituyente, que abre toda una nueva serie de perspectivas, nos permite por primera vez democratizar en serio nuestras regiones. Sin duda que es un primer paso. La democracia no se define solamente con el ejercicio del sufragio cada 4 años, es un ejercicio mucho más constante, más vibrante, más dinámico, pero este es un primer paso que abre puertas y empieza a hacer rodar una rueda que de aquí ya no se detiene. La descentralización solo se puede profundizar en adelante. Desde nuestra perspectiva, el proceso constituyente permite avisorar también eso, y me imagino que de este tema y otros vamos a conversar durante esta sesión. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, saludando a todos, ¿cierto? Bienvenidos. Vamos a tratar de hacer una conversación bien dinámica, pero nosotros quisimos como colectivo tener 3 temas importantes. Hay muchos temas, pero nos concentramos en 3 hoy día. El primer tema va a ser salud. ¿Y quién mejor que un dirigente, ¿cierto?, regional de la Confusan, que está, ¿cierto?, que tiene mucha experiencia en el trabajo, sobre todo en los servicios básicos de salud, en el trabajo colectivo, con las organizaciones, sobre todo lo que nos ha pasado, ¿cierto?, durante este tiempo en pandemia. Roberto Cárdenas va a ser el primer entrevistador. Así que yo le voy a dar un saludo de bienvenida por estar acá con nosotros a Roberto y poder él empezar esta ronda, ¿cierto?, de preguntas y de conversatorio. Roberto, un gusto que estés con nosotros. Hola Jessica, buenas tardes. Saludo también a los 4 candidatos presentes acá en esta conversación. Quisiera también presentarme. Mi nombre es Roberto Cárdenas, soy trabajador del Departamento de Salud de la Comuna de Yanquihue, soy técnico en enfermería de profesión, dirigente sindical hace un poco más de 5 años. Represento a Confusam, es una organización sindical de carácter nacional. Somos más de 45.000 trabajadores a lo largo de todo Chile, ya del sector municipal, y a nivel regional tenemos un poco más de 2.000 afiliados, ¿ya? Para hacer la introducción al tema que quiero tratar, ¿ya? Me gustaría comentar que vamos a conversar acerca del financiamiento de la salud, ¿ya? Nosotros como organización tenemos un estudio a través de nuestras comisiones internas, ¿ya? Recalco ahí la comisión de jóvenes, de trabajadores de atención primaria, que dice que el año 2020 el 4,69% ya del PIB chileno fue el gasto público en salud. Esto muy lejano a lo menos 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que como trabajadores también actualmente estamos en una movilización en donde estamos luchando por más financiamiento. Ya mañana comienza una paralización a nivel nacional por el tema del financiamiento en la salud. La pregunta para los candidatos va a ser la misma. Quisiera partir en
en el mismo orden que Jessica los presentó. Don Francisco Reyes, creo que fue el primero. Muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿ya? Y hago el hilo con la segunda pregunta, es, ¿usted sabe cómo se financia la atención primaria en Chile y cuánto es ese financiamiento? Y posterior a eso, no sé si me puede comentar con respecto a su programa, su propuesta como gobernador, de qué forma ya quisiera poder aportar más recursos o ayudar en una mejoría de condiciones en la atención primaria. Bueno, Roberto, primero que todo, gracias por el trabajo que ustedes realizan precisamente por la salud primaria y por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Estamos viviendo precisamente una insensibilidad absoluta del gobierno en materia de apoyo a los trabajadores de la salud. Mucho aplauso, mucho anuncio, pero nada concreto. Para el próximo año tenemos un presupuesto congelado en salud, donde claramente el incumplimiento de los compromisos con los trabajadores de la salud y también con los usuarios ha sido evidenciado por los gremios, por ustedes, de manera permanente, y donde claramente el gobierno ha hecho oídos sordos. Si a eso le agregamos la insensibilidad del gobierno a la hora de meter la mano al bolsillo de las arcas fiscales para hacerse cargo de los grandes problemas que tienen las familias más vulnerables de Chile, a esto hay que agregar de que hay un incumplimiento permanente con los compromisos suscritos con los usuarios y también con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud primaria. Lo vimos desde el primer minuto en esta pandemia reflejado precisamente un trato no digno precisamente con los trabajadores y con las trabajadoras y por supuesto tampoco con la salud de los usuarios de la salud pública. Aquí no hay compromisos que se han cumplido, por ejemplo en materia de bonos por trato de usuario y también con el trabajo por las metas sanitarias, sobre las cuales hoy día son precisamente los trabajadores y trabajadoras las que han sacado la cara por esta salud que ha sido de manera permanente abandonada a su suerte por parte de las autoridades del actual Ministerio de Salud y también de quienes se desempeñaron durante los primeros años. Hay una gestión claramente que denigra a los funcionarios y funcionarias de la salud pública y la atención primaria, y obviamente un trato irrespetuoso con los trabajadores y trabajadoras de la salud. En ese sentido, desde el primer minuto hemos planteado en el Consejo Regional, donde hoy día yo me desempeño, la necesidad de fortalecer la salud primaria en nuestra región de los lagos a partir de un esfuerzo conjunto entre lo que es el trabajo del gobierno regional y obviamente el Ministerio de Salud. Hemos suscrito un convenio que hemos ido mejorando cada año, porque claramente el Ministerio de Salud no se ha hecho cargo precisamente de los compromisos en materia de salud primaria y tampoco los había considerado tampoco a la hora de enfrentar la pandemia desde el punto de vista preventivo. Cuando se incorpora la salud primaria con mayores facultades, con mayores atribuciones, con un trabajo también importante por parte de los gobiernos locales, de los alcaldes, esto comienza a visualizarse de manera distinta. Fue lo que pidieron y plantearon de manera permanente los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, lo que plantearon también los alcaldes a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, y este gobierno fue insensible desde el primer minuto. Bueno, hoy día están incorporados, pero lamentablemente el trabajo que realizan los trabajadores de la salud, precisamente en cada una de las comunas donde se refleja la desigualdad, no es respaldado en materia de presupuesto. Si el presupuesto social para el próximo año es muy inferior a las expectativas respecto a los requerimientos que ha generado precisamente en la población más vulnerable que debe requerir y permanentemente solicita la atención en salud, hoy día además este presupuesto no respeta ni los compromisos y los aplausos, la verdad, para los trabajadores de salud ya no sirven. Hoy día lo que requerimos, además de ese respaldo ciudadano, es obviamente un presupuesto digno, no congelado como el que se ha planteado hasta el momento a partir del proyecto de presupuesto del próximo año, y en eso se ha enfatizado desde las distintas bancadas de senadores y diputados para que este gobierno empatice, sensibilice y aplique el criterio que corresponde. Si lo vemos de manera permanente, entorpeciendo, por ejemplo, el retiro del primer
ahorro previsional y el segundo retiro ahora del 10%, incluso amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional cuando sigue siendo la plata de los trabajadores y no del Estado en materia de presupuesto, precisamente para sectores tan sensibles e importantes en materia de crisis, se requiere un trato distinto, se requiere que el gobierno enmiende el rumbo y obviamente que el Estado aborde la salud primaria como una prioridad en el futuro y en el presente. Nosotros esperamos que desde la pospandemia salgamos con un sistema de salud fortalecido en materia de infraestructura, pero también fortalecido en materia de confianza de los trabajadores hacia el Estado y hacia el gobierno que los dirige. Don Francisco, muchas gracias por la respuesta y en parte también traduce la lucha que tenemos nosotros como trabajadores, ¿ya? Porque lo que usted ha dicho es real. Sin embargo, me queda la duda con respecto a su propuesta como futuro gobernador, de qué forma usted podría aportar al financiamiento. Algo mencionó infraestructura, pero ¿tiene alguna medida concreta o algo dentro de su planificación para ir en, no sé si en ayuda, pero en sí financiamiento local a través de la gobernación? Mira, el gobernador regional va a manejar un presupuesto propio que es el FNDR. Hoy día, desde el Consejo Regional, disponemos precisamente del FNDR para apoyar y fortalecer la salud primaria, que lamentablemente desde el nivel central no ha sido fortalecida como hubiéramos esperado. Tenemos claramente un trato desigual y un trato no siempre digno hacia la necesaria atención que se debe generar precisamente en territorios y en comunas que no necesariamente son las capitales provinciales. Y ahí donde se requiere un trabajo mucho más fuerte y decidido hacia la salud primaria. Lo tenemos planteado y bosquejado dentro de los convenios de salud, tanto Leonardo como Patricio y quienes son parte, y Jaime, quienes son parte de la institucionalidad lo saben, hay un convenio de salud que aborda la salud primaria con algunas prioridades, pero claramente es insuficiente. Hoy día requerimos que ese presupuesto apalanque, obviamente, mayores recursos del nivel central y, por supuesto, el FNDR que aumente para hacerse cargo precisamente de las brechas en salud primaria. Hoy día hemos desarrollado a través del FNDR el trabajo por la construcción, mejoramiento, reposición de postas y una serie de infraestructuras que hoy día está requiriendo la comunidad a propósito de lo que estamos viviendo, pero por otro lado, claramente el presupuesto nacional debe considerar el rol protagónico que son los funcionarios y funcionarias de la salud con justicia, obviamente con el cumplimiento de compromisos, que ello signifique también un incentivo al trabajo que diariamente realizan. Desde la gobernación regional, obviamente, la salud primaria va a ser parte de nuestro principal acento, porque nuestro trabajo y nuestra propuesta se basa en un sello especialmente social, a propósito de los difíciles años que vienen por delante, pero por otro lado, emparejar la cancha desde la lógica de nuestra política local y la mirada de la salud primaria en cada uno de los territorios, que claramente también es distinta, a propósito de la posibilidad que tienen algunos municipios, por ejemplo, para presentar proyectos en materia de salud primaria, y otros que no lo consideran prioritario. Y es por eso que también es tan necesaria la mirada y la visión del propio territorio, de sus habitantes, para construir un trabajo distinto, con prioridad y con urgencia, tal como lo han venido planteando los trabajadores de la salud primaria. Ok, muchas gracias por la respuesta. Voy a pedir al resto de los candidatos a ver si podemos ser un poco más breve, que por interno me están pidiendo para que pueda ser un poco más dinámica esta conversación. La misma pregunta para Leonardo. Sí. Primero, a ver si me puede responder si conoce cómo se financia la atención primaria en Chile, cuál es el monto de este financiamiento y qué propone como futuro gobernador respecto de implementación de recursos o estrategias para ayudar a la salud municipal. Mira, aprovecho antes de responder, de que sería interesante quizás que fijaran un plazo para que vayamos todos respondiendo dentro de cierto horario, ciertos minutos, y así podemos organizarnos. Pero voy a tratar de ser breve. Primero, el principal financiamiento de la salud primaria, y esta diferencia entre primaria y secundaria, ¿no es cierto?, es que la primaria está radicada en una salud municipalizada también, es el per cápita, es decir, un aporte que hace el Estado y que llega vía las municipalidades a los servicios de salud municipal, por decir de una manera simple. Es un valor que se va
mejorando o actualizando cada año, y este año hay una actualización bastante ridícula, casi que es algo así, corrígeme si estoy equivocado, de 162 pesos. ¿Ah? Entonces eso demuestra que simplemente hay alguien que no entiende cuáles son los problemas de salud primaria en Chile. Si está pensando que con 162 pesos vamos a solucionar algún problema. Pero más allá de eso, tengo información de que hay un presupuesto en que le han rebajado 1.000 millones de pesos de alguna manera a la comuna de Puerto Montt, por ejemplo, en financiamiento en la ley de presupuesto que se está hoy día discutiendo. Esto se confronta con situaciones urgentes, con la falta de mirada política pública, en el momento, ¿no es cierto?, de diseñar incluso la lucha contra el COVID, cuando vemos que se dejó a la salud primaria afuera, que no le querían contar nada, que no le querían informar sobre lo que ocurría, cuando ellos los que tienen la relación directa con la gente. Una relación directa e indirecta, diría yo, porque hay situaciones bien complicadas. Por ejemplo, hay un sistema computacional que se llama Rayen y otro que se llama Flores. Entonces, cuando la gente está en salud primaria y lo mandan al hospital, no tiene ningún antecedente de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, porque no está en el sistema electrónico. Y tiene que partir todo de nuevo. Les empiezan a tomar la presión o qué sé yo, porque no saben de dónde vienen o qué ha ocurrido. Son situaciones como casi increíbles a la luz de la modernidad. Pero vamos al tema, entonces ahí yo te hago una propuesta. Yo creo que tenemos que unificar los sistemas informáticos de la salud primaria y la salud secundaria, porque es una sola salud la que deben tener todos los chilenos y chilenas, y esto a la luz también del proceso constituyente, que tiene mucho que ver con un Estado con derechos sociales, que tiene que ver con avanzar. Pero también hay que ser innovativo. Innovativo como el alcalde de Recoleta. ¿Y por qué no podemos hacerlo acá? Y de alguna manera conversarlo con ustedes, evidentemente, con toda la unión comunal, ¿no es cierto?, de los consejos de salud que hay en Puerto Montt y en diferentes partes de la región de los lagos, que tiene que ver con llevar, incluso, miren la innovación, llevar a las sedes sociales atención especializada para que la gente realmente tenga centros de salud familiar o centros de salud comunitarios, que estén ahí en la comunidad. Claramente los especialistas están faltando. Y si bien puede decirse que es un contrasentido hablar de especialistas en la salud primaria, cuando tenemos grupos de población especialmente afectadas, por ejemplo los adultos mayores, es de perogrullo que debieran estar siendo asistidos lo más cercano a sus casas y donde los conocen. Tenemos que invertir, y en eso podemos desarrollar proyectos con el gobierno regional. Por ejemplo, como lo decía Pancho Reyes recién, tenemos que seguir con la renovación de postas en lugares alejados, pero también tenemos que crear políticas saludables, salud, temas de deporte, temas de alimentación, ahí también se puede ayudar. Hay temas muy significativos, pero yo insistiría en lo básico: especialistas, ayudar con el financiamiento, y hago una nota de preocupación. Pancho habló de los convenios de salud, pero miren, yo cuando me fui de la intendencia habíamos dejado comprado el terreno para el CEFAM de Angelmó y todavía no se construye. Todavía no se arregla el problema del CEFAM de Alerce, que ya lleva 11 años desde que partió la ampliación. Diversos problemas, trabajamos con el municipio en algún minuto, ahora se va a hacer el que está, ahora va a quedar para un centro de adultos mayores en algún minuto, y van a construir uno nuevo, pero todavía no pasa nada. Pero ¿cuál es el problema? Si las plata estaban asignadas por presupuesto y fueron sacadas de lo que iba a ser este SAR y CEFAM de Angelmó, y fueron llevados a otro sector de la región, que también es muy atendible, pero no es la idea. Cuando ya están acordadas las platas, aprobadas por el gobierno regional, ¿por qué viene salud, digamos, la dirección de salud, y hace esta descoordinación que perjudica a tantas personas que han luchado por esos avances? Eso te puedo decir por ahora, Roberto. Muchas gracias. Unos recursos y poder facilitar esos procesos. Y aclarar, en honor a mis colegas de la salud, aclarar que el trabajo de salud familiar con la comunidad sí se hace, a veces de una forma muy precaria, pero sí existen los trabajos en equipos de sector, se trabajan con clubes de adulto mayor y con la sociedad civil en general, en la medida de lo posible, pero
pero sí existe y para ello se necesitan muchos más recursos, claramente. Don Patricio Vallespín, la misma pregunta, si conoce el financiamiento de la salud hasta el momento. Ahí hablamos de brecha, pero todavía nadie me dice cuánto es el financiamiento para después al final poder hacer un buen análisis. Y si tiene alguna propuesta como futuro gobernador para ayudar a financiar la atención primaria en la región. Muchas gracias, Roberto, por la pregunta. Bueno, hoy el problema de los déficits en salud es evidente. Cuando tú tienes un per cápita como principal instrumento de financiamiento que es de solo hoy 7.300 pesos, ese es el valor actual. El aumento es de 162 pesos, que es el 2,2, no se va a poder hacer nada mejor respecto a lo que hay, que duda cabe. ¿Y qué puedes hacer como gobernador regional? Obviamente pastelero tus pasteles. El gobierno regional no puede ni debe financiar a los profesionales de la salud. Para eso está el Ministerio de Salud. Lo que tú tienes que hacer es cómo desde la región tú puedes influir para que los recursos rindan más en la región. Por cierto que en infraestructura básica el gobierno regional puede poner lucas y lo hace. Postas, estaciones médico-rurales y ahí ayudar. Pero yo digo que hay tres cosas que podemos hacer y que puede cambiarle el nivel a la atención primaria de salud. Obvio que el financiamiento de la macroestructura hospitalaria de nivel 4, 3, 2, 1, dependiendo de la red de salud que cada territorio tenga, tiene que venir del sector central. A nivel de consultorios, tú puedes hacer un convenio de programación y ponernos de acuerdo, etc. Esa es una línea que el gobierno regional pudiera hacer. Pero lo que a mí más me motivaría como gobernador es intervenir en la forma como se hace. Porque el per cápita tiene un absurdo. Por un lado financia las prestaciones médicas, pero con el mismo valor se financia el combustible, el desplazamiento, o sea, cosa que es absurda. Propuesta que yo haría desde la región. Primero, separar los componentes del per cápita para aquello que sea solamente salud, ¡pum!, con todo, y vamos a tener profesionales mejor pagados, con mejores capacidades para hacer las prestaciones. Y por otro lado, el financiamiento operativo o logístico. Segundo, influir en el per cápita. Que los criterios para la asignación del per cápita sean diferenciados por territorio. Es obvio que Chiloé, que Palena es distinto, no puede ser el mismo per cápita. Si los gobernadores regionales no nos jugamos por influir cómo las particularidades regionales influyen en los recursos que se asignan, ¿para qué somos gobernadores regionales? Obvio. Influir en cómo se hacen las políticas públicas centralizadas que no consideran las particularidades. Pega del gobernador regional. Y eso es lo que yo podría hacer. Y tercero, en infraestructura básica. La tecnología hoy en materia de atención primaria es fundamental para prevenir, para evitar que lleguemos a los hospitales. Yo lo que haría como gobernador regional es proponer un módulo de tecnología básica para garantizar que la atención primaria de salud resuelve la mayor cantidad de problemas en prevención en la base. ¿Cuál es ese módulo? Lo dirán los especialistas. ¿Cuáles son aquellas tecnologías fundamentales a tener presente y los sistemas asociados para que la gente sienta que la atención primaria de salud mejora? Lo haré con los que saben, ustedes. Pero ese módulo garantizado para toda la atención primaria de la región de los lagos, para las 30 comunas. Eso es influir de verdad en lo que podemos hacer como gobernador en las políticas de salud y a incidir así en un mayor financiamiento que hubo acá y aproximarnos, ojalá, al 6%. Y termino con lo final. Como gobernador regional, uno va a poder, dado que puede hacer políticas regionales, va a poder meter un poquito estas nuevas reflexiones en toda la política sectorial y a influir desde los territorios para que las cosas estén bien. Creo que estoy en los 5 minutos y hasta ahí llego por este minuto, Roberto, y gracias por tu consulta. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la misma pregunta para Jaime con respecto al financiamiento. Bueno, ahí don Patricio ya le sopló la respuesta. Ya dio la respuesta. Pero en el fondo, ¿cuál es la propuesta como futuro gobernador para poder implementar mejoras en la atención primaria? Sí, yo agradecer la consulta, Roberto, y al igual que los otros candidatos, comentar que primero el mecanismo de per cápita es muy perverso, es una lógica muy similar a la que ocurre en educación, es la misma lógica que tenemos en nuestras cárceles, por ejemplo, y provoca, está como todo orientado a la competencia y no a la colaboración, a la cooperación entre servicios de salud, entre los municipios, entre las distintas instancias que hay entre la salud primaria, secundaria y terciaria.
Entonces, desde nuestra perspectiva, es importante que podamos avanzar en un cambio como de paradigma de cómo entendemos la salud, y es de esperar que la nueva Constitución nos permita de una vez por todas avanzar hacia una salud como entendida como lo que debe ser, como un derecho social, y no como un bien de consumo, que es realmente lo que ocurre hoy día. Y a todas luces, eran 7.362 pesos, ¿cierto, Patricio? Creo que ese es el monto. Sí. Bueno, es un monto que parece absurdo. O sea, es evidente que con esa plata no alcanza. Y desde el gobierno regional yo coincido también con los otros candidatos en términos de que lo que tenemos que hacer es primero orientar las capacidades que tiene el gobierno regional, tanto de análisis, de planificación, y de orientar la inversión a reducir en primer lugar las brechas que existen en nuestra región, por ejemplo, entre las grandes ciudades como Puerto Montt o Osorno, en relación a las comunas más pequeñas, las ciudades de mediana escala, y sobre todo la ruralidad, que está en una situación de abandono que es como muy terrible. Por ejemplo, acá en Puerto Montt, la posta de Piedra Azul, por poner un solo ejemplo, la posta que está en Lago Chapo, que prácticamente está que se cae. Claro, en la medida que vamos avanzando en conectividad vial y que vamos acercando la ruralidad a las ciudades, así como las postas, también las escuelas van quedando abandonadas, porque en el fondo la gente empieza a encontrar respuestas a sus necesidades yendo a las ciudades. Pero creo que es muy importante, y más aún en un contexto de pandemia, o sindemia más bien, donde tenemos grupos de riesgo que son muy importantes dentro de la población, tratar en lo posible de que no concurran a los hospitales a hacer algunos diagnósticos o seguimientos de tratamientos cuando, tal como decía Patricio antes, eso se puede solucionar con tecnología. Dotar, por ejemplo, a los consultorios o a las postas rurales de la tecnología y el equipamiento para que la gente pueda acceder a telemedicina, parece ser una de las vías de salida como a descongestionar un poco los servicios de atención, tanto primarios como también los hospitales. Por supuesto, no es la única solución, y por supuesto hay, como decía anteriormente, brechas que subsanar primero. Si tenemos postes que se gotean, si tenemos lugares donde no hay rondas médicas, si tenemos situaciones donde el aislamiento impide una atención adecuada, esa es la primera necesidad, ¿cierto? Sin embargo, una vez cubiertas esas primeras necesidades, sería importante avanzar en tecnología. Y esto, creo que en el siguiente módulo hablamos de educación, también se vincula con lo mismo. El acceso a la tecnología permite que podamos acceder a prestaciones de derechos sociales fundamentales como la salud y como la educación. En general, coincido con la mirada que han expresado anteriormente, y esto está muy vinculado a cómo en nuestro país, más allá de la región, cómo nuestro país entiende la salud. Si lo entendemos como un bien de consumo, donde solamente quienes tienen dinero pueden acceder a una prestación de calidad, bueno, estamos prácticamente liquidados y vamos a seguir condenando a nuestro sistema público a la precariedad, al abandono, a la deuda interminable, una tras otra. Ahora bien, de cara como a lo que puede hacer el gobierno regional, en particular el gobierno regional que va a asumir el próximo año, sea cualquiera de nosotros, tenemos un arrastre presupuestario de más de 230.000 millones de pesos. Esa es la herencia que nos deja Harry Jürgensen y el gobierno de Sebastián Piñera. Un arrastre brutal que en el fondo limita mucho el margen de acción en cuanto a inversiones que se puedan hacer desde el gobierno regional, al menos durante el 2021 y 2022. Estamos pensando que casi la mitad del periodo del nuevo gobierno regional está acá prácticamente amarrado presupuestariamente a lo que está dejando esta administración. Entonces, hay que tener la perspectiva de que vamos a enfrentar un par de años de mucha estrechez presupuestaria, muy escuálidos, de precariedad, y donde el gobierno regional debe contribuir a sentar las bases para un modelo de gestión distinta. Y ese modelo de gestión distinta se basa fundamentalmente en la coordinación, desde el gobierno regional, como un anillo de protección en el fondo, hacia los municipios, hacia la atención primaria, hacia los servicios de salud. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Solo para terminar, agradecer la respuesta a todos los candidatos. Ojalá que las personas que nos están viendo puedan, no sé si juzgar, pero tomar su propia opinión frente a las respuestas. Por mi parte, muy agradecido y contento también con algunas iniciativas que escuché acá. Se agradece. Y solo para finalizar mi ronda de preguntas, hacerles un llamado a trabajar con los gremios,
hacerles un llamado a que cuando alguno de ustedes esté ahí como gobernador, nos reciban, ¿ya? Cuando estemos pacíficamente, quizás con banderas ahí abajo de su oficina, que haya cordialidad en el trato con nosotros, ya que, al igual que ustedes, lo único que queremos es mejorar el servicio público, mejorar la salud para todos los chilenos y, por sobre todo, trabajar en conjunto. Así que muchas gracias y dejo a Jessica para que continúe. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Ahí está el compromiso, ¿cierto?, social y en salud de los dirigentes, que es importante eso. Ahora vamos a pasar a educación y le vamos a pedir a nuestros candidatos que sean concretos con las respuestas, ¿cierto? Tenemos 5 minutos para que podamos alcanzar las 3 temas bien. 5 minutos porque no lo queremos mutear, porque esa no es la idea, ¿cierto? Sino que ustedes más o menos vayan viendo que puedan cumplir con los 5 minutos. Vamos a invitar ahora a la dirigente Rosalía Ulloa, que es profesora, es dirigente, ¿cierto?, de la CUT y también del Colegio de Profesores. Y amiga, te dejamos este espacio. Tienen que... Ahí sí. Pasa. Oh. Estamos bien ahí te ves. ¿Me veo ahí? Yo no los veo a ustedes. Estamos todos acá, Rosalía. ¿Ya? Aquí estamos. Sí. Te vemos y te ya. escuchamos. Espérate, ahí sí. Todos escuchamos, dale Buenas nomás, tardes, Rosalía. entonces, ya que me escuchan y me ven, a todos, a todas, y voy a iniciar esta jornada saludando primero a mi amiga Jessica, como una gran trabajadora social que apoya mucho nuestra educación, y sumarme también a todas las otras compañeras y compañeros que a diario nos colaboran en nuestros establecimientos educacionales y quienes han sido el pilar en esta ocasión para enfrentar esta gran pandemia que nos atañe a todos, no solamente a Chile, sino que también a nivel mundial. Bueno, este año nuestras comunidades escolares han estado enfrentando esta gran crisis sanitaria, también como la salud. Estamos en primera línea. Por lo tanto, hemos también tenido muchos problemas que enfrentar. Es un cambio de las nuevas metodologías que hemos tenido que aprender todos de este nuevo contexto. Hemos tenido que aprender a educar de otra forma, porque ya no tenemos a nuestros alumnos sentados en nuestra sala de clases, sino que a través de las plataformas online o remotas, como se le llama, y eso también, si bien es cierto, nos ha traído bastantes dificultades, porque hemos visto la realidad de nuestras familias, de nuestras comunidades, que el tema de la conectividad ha sido uno de los principales temas que han tenido que afrontar y no han tenido solución, ¿ya? En este momento nuestros alumnos de las escuelas municipales, al enfrentar una clase online con sus profesores, más de un 35% no está conectado, y no es porque ellos no quieran estar conectados, sino porque no tienen conectividad. Sus padres están enfrentando graves situaciones socioeconómicas, muchos de ellos ya cesantes. Por lo tanto, también nosotros hemos tenido que, como escuela, proporcionarle a nuestros padres y apoderados todos los insumos, digamos, en guías de trabajo, porque ellos van a nuestras escuelas. También enfrentándonos, así como nuestro asistente de la educación, a diario, el tema de salud, de podernos enfrentar o contagiarnos dentro de nuestras comunidades. El otro tema que hemos enfrentado durante este año también es el agobio laboral. Si bien es cierto, esta crisis no solamente hemos tenido que pasar por nuestros profesores están cansados, nuestros alumnos también están cansados, están todos encerrados dentro de sus casas,
y también hemos tenido que enfrentar desde nuestros establecimientos todo el tema socioemocional, no solamente de nuestros alumnos, sino que también de nuestros padres apoderados, nuestras madres, nuestras guardadoras que también están con nuestros niños, y con la gran cantidad de alumnos con grandes necesidades educativas especiales, ¿ya? Que prácticamente son un 40% en cada establecimiento municipal. Y a ellos hay que hacerle un trato especial. ¿Sí? Por lo tanto, nuestros profesores, que han sido primera línea, han tenido que estar a diario conectados hasta altas horas de la noche con todo tipo de estrategias, utilizando las variedades de estrategias tecnológicas, WhatsApp, teléfono, videollamadas, esperando también muchas veces que nuestros padres lleguen del trabajo para poder tener una conexión con sus alumnos. Frente a esto, a toda esta adversidad, también hemos estado ante la arremetida de este gobierno, y especialmente nuestro ministro de Educación, de exigir a nuestras comunidades escolares que volvamos y que retornemos a clases presenciales. Eso es una falacia, es imposible. Nuestras comunidades no están en condiciones para poder volver. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar una situación de ese tipo, que nuestros alumnos puedan contagiarse, que nuestros apoderados puedan contagiarse, que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan contagiarse? No tenemos las condiciones mínimas para poder retornar a clases. Y el gobierno, y especialmente nuestro ministro, todos los días prácticamente nos exige, y no solamente nos exige volver a retornar a clases presenciales, sino que también nos agobian con una cantidad de trabajo extra que tenemos que estar respondiendo encuestas, porque para ellos, los colegios municipales, estamos trabajando como los colegios particulares, como los particulares subvencionados, porque ellos creen que nosotros tenemos toda la tecnología, todo nuestro alcance para poder enfrentar esta situación, y no es así, ¿ya? Encuestas. Entonces, son trabajos extras que nuestros profesores han tenido que sumar a todo lo que es el trabajo a diario con nuestros alumnos. Por lo tanto, nosotros como gremio hemos hecho encuestas con nuestros profesores, hemos estado viendo cómo ellos todos los días se quejan o nos envían correos, cómo el gobierno no ha podido darse cuenta de la situación. ¿Por qué? Porque simplemente nuestras autoridades jamás han estado en nuestras escuelas, no conocen nuestras escuelas, no conocen nuestras realidades, ¿ya? Han vivido, como le dice el común de la gente, en el limbo, ¿ya? Sin conocer la pobreza y las necesidades que tenemos en nuestro establecimiento. Ese es un llamado que yo le hago a ustedes, como futuros gobernadores, quien sea, de que tienen que trabajar en conjunto con los actores principales, especialmente en educación. No sacamos nada de ser políticas educacionales detrás de su oficina. Ya estamos cansados de eso. Tienen que trabajar con nosotros. Y con nosotros, para nuestros niños, para nuestras comunidades. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar a ustedes? ¿Cómo nos van a apoyar en seguir defendiendo nuestra educación pública? ¿Cómo nos van a apoyar en todo el tema de conectividad para que nosotros podamos tener mejor comunicación con nuestros padres apoderados el otro año, que no sabemos, no tenemos la bolita de cristal para saber si es que vamos a estar en dos modalidades? Vamos a tener dos escuelas, una presencial, ¿verdad? Y otra remota, donde el trabajo va a ser doble, ¿ya? Nuestras comunidades no están adaptadas para un trabajo de ese tipo, porque todavía no se ve ninguna luz en la escuela, nada. No se están trabajando dentro de los establecimientos, no tenemos los insumos necesarios para ello, y el año ya pasa volando y ya se nos viene marzo nuevamente. Entonces, ¿cómo ustedes, cuál va a ser el compromiso como candidatos para que a nosotros nos apoyen y trabajen junto a nosotros para abordar toda esta temática, que se las vuelvo a dar a conocer? El agobio laboral, la conectividad, principalmente la conectividad, todo el tema socioemocional que hemos tenido que nosotros abordar con nuestras comunidades, y el retorno a clases que nos van a seguir exigiendo que volvamos a clases presenciales.
Eso es una pregunta abierta que se las dejo a ustedes para que nos puedan responder aquí, nuestros auditores que nos escuchan puedan de sus planificaciones, que supuestamente ustedes ya tienen sus programas de acción, a lo mejor tienen ya alineamientos para responder todas estas interrogantes que yo les estoy dando a conocer, ¿ya? Nosotros necesitamos la educación pública como un derecho en nuestra nueva Constitución, como un derecho social. Nunca quisimos que la educación deje de pertenecer, que sea del Estado. El Estado es el principal, es el gestor de la educación. Él tiene que volver nuevamente a lo que es Ministerio de Educación, lo que tuvimos antiguamente. Fue el peor error haber traspasado las escuelas a las municipalidades. Ustedes mismos han visto todas las problemáticas que hemos tenido con eso. ¿Cómo vamos a enfrentar todas estas? Son muchas las temáticas que hay dentro de nuestro establecimiento. Queremos que ustedes necesitamos autoridades presentes en nuestra comunidad educativa que vayan a conocer a nuestros alumnos, conocer las realidades que vivimos, conocer a nuestras familias. Nosotros ahora en nuestra escuela, a lo mejor ustedes ni siquiera saben que tenemos, antes cuando nosotros rellenábamos libros de clase, cuando decíamos, ¿con quién vive el alumno? Decíamos con papá y mamá, con los padres. Ahora viven o con el padre, o con la madre, o con la guardadora, o con ambos padres. Generalmente son ahora hogares monoparentales, que se les dificulta mucho más el tema socioeconómico para ellos, y socioemocional también. Así que esa es una pregunta entonces abierta para todos, Sí, ¿cómo van a sí. enfrentar junto a los profesores toda la temática educacional que se nos avecina para el próximo año? Gracias. Gracias, Rosalía. Vamos a iniciar entonces con el mismo orden. Francisco. Gracias, Jessica, Rosalía. Te escuché atentamente, quiero saludarte, quiero reconocer en el trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la educación uno de los principales pilares que hoy día tiene nuestra sociedad chilena, los trabajadores de la educación, que en estos tiempos complejos han tenido que hacer un doble esfuerzo para mantener procesos de aprendizaje en realidades completamente desiguales, en realidades adversas, con poco equipamiento, con bajos incentivos, con incomprensión por parte del sistema, con el agobio permanente precisamente en las tareas que deben enfrentar muchas veces solos, sin el acompañamiento de la institucionalidad, menos del acompañamiento de un Estado dirigido por un gobierno insensible para con los trabajadores y trabajadoras, para con los profesores y profesoras. Yo te escuchaba atentamente, Rosalía, y recuerdo cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se crea el programa Yo elijo mi PC. ¿Se recuerdan de ese hecho maravilloso donde la derecha de inmediato inició un proceso de rechazo a un programa que precisamente buscaba superar brechas en materia de conectividad y en materia de equipamiento? Se premiaban a los alumnos con mejores puntajes, con mejores notas de la educación básica, y se le entregaba un computador. Luego se amplió a otro programa, precisamente la entrega de estos equipos, a propósito de la nivelación de canchas, cuando los computadores eran de alguna manera una suerte de exclusividad y privilegio en la educación particular subvencionada o en la educación particular, pero nunca en la educación pública. Hoy día requerimos, en esta era digital, que los niños no solamente estén conectados, sino tengan equipamiento, y que los profesores tengan las herramientas para poder hacer pedagogía en estos tiempos complejos, que claramente llegaron para quedarse por un buen tiempo. Y en ese sentido, ¿qué justicia tenemos que hacer también para con esas políticas públicas que estaban centradas precisamente en las herramientas para hacer pedagogía, aparejadas obviamente de mejores condiciones para los profesores y profesoras, que de alguna manera también pudieron ver una comprensión distinta por parte del Estado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet a propósito de algunos mejoramientos que claramente son insuficientes para todo el esfuerzo y el rol que cumplen los profesores y profesoras, y también los asistentes y asistentes de la educación. En ese sentido, lo primero que quisiera decirte, Rosalía, es que desde la gobernación regional necesitamos una mesa permanente de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de los más diversos sectores, los sectores más importantes precisamente para la construcción de una comunidad regional distinta, más unida, y obviamente la educación a través del colegio de profesores, los sindicatos y los gremios, los trabajadores y trabajadoras de la educación
deben ser parte precisamente de ese proceso de recomposición de confianza a propósito del permanente abandono, situación de postergación que tienen en sus demandas tan sentidas y que son parte precisamente del desafío que debe tener la autoridad regional. Si bien el Ministerio de Educación, a través de esta nueva ley de educación y la ejecución de estos servicios locales de educación, tiene deudas pendientes y tienen que resolverse desde el nivel sectorial, las autoridades regionales deben incorporar a los trabajadores y trabajadoras de la educación como parte protagonista precisamente de los cambios que tenemos que enfrentar desde la región con nuestras particularidades, con nuestros territorios dispersos, con claras diferencias y desigualdades que viven profesores y también la comunidad educativa en general, con los niños y niñas en este trabajo y en este proceso de aprendizaje. Es tremendamente necesario la invitación que usted nos hace al diálogo permanente, la incorporación de los funcionarios y funcionarias, de los trabajadores de la educación y de la nueva educación pública, es clave precisamente en el trabajo de recomposición a propósito de los graves problemas que estamos enfrentando en materia social. Son quizás los profesores y profesoras y los trabajadores de la educación uno de los pilares fundamentales para llevar adelante y sostener el apoyo a las familias más humildes. Muchas veces son los profesores los que se convierten también en apoyos sociales a niños y niñas en sectores apartados, en comunidades absolutamente abandonadas a su suerte en materia de infraestructura y equipamiento. Y en ese trabajo el gobierno regional tiene que ser su aporte, más allá de que sea una competencia y un trabajo del Ministerio de Educación, claramente debemos hacer nuestra tarea de poder llevar esos requerimientos a las mejores decisiones por parte de la institucionalidad pública. El gobernador regional no tiene facultades ni atribuciones respecto a la educación, lo que sí tiene la misión y el deber de representar precisamente el sentir de esos trabajadores, esos actores regionales, ante las decisiones que muchas veces se toman desde el nivel central, sin la mirada particular y las realidades que usted muy bien describe. Respecto al retorno a clases, claramente necesitamos... Estamos excedidos en el tiempo, Perdón. Francisco. Sí, vamos a apurar, voy a empezar a controlar el tiempo. Muchas gracias, Francisco. Le vamos a dar el espacio a Leonardo para... Muchas gracias, doña Rosalía. Bueno, yo sé que usted tiene una larga trayectoria respecto a conocer bien todo lo que ha pasado, particularmente en los lugares con más problemas económicos. Usted ha trabajado con mi suegra, con la señora Iris, con la profesora, desde Alerce histórico, después en Melipulli, y le puedo contar que por lo mismo, por ella y por vivencias personales, conozco muy bien la realidad y el cambio fundamental que se hizo al final del gobierno de la presidenta Bachelet. Temas tan potentes como el fin al lucro, fin del sistema de admisión escolar, y lo que de alguna manera se ha señalado muy técnicamente, pero que a mí me gustaría decirlo de otra manera, que es el proceso de desmunicipalización. Porque hasta hace poco, justamente, las municipalidades se hacían cargo, ¿no es cierto?, de esta educación, pero lo que podía hacer la comuna de Las Condes era muy distinto de lo que podía hacer la comuna de Puqueldón, la comuna de Chonchi, o la comuna de Puerto Montt, por otra parte, y así. Esa injusticia en el acceso es lo que se ha querido revertir, y por eso, en forma gradual, estamos iniciando la desmunicipalización de la educación pública. Eso es una gran noticia, como usted de alguna manera lo señalaba, que está volviendo al Estado, está volviendo. Ya tenemos, ¿no es cierto?, en Frutillar, un servicio local de educación que empieza a funcionar ya más propiamente el próximo año, en algunas comunas como Fresia, Frutillar, Puerto Vara, Los Muermos. Eso es muy potente. Y luego se van a traspasar incluso la propiedad de todos esos colegios, bueno, evidentemente a estos servicios locales de educación. No se puede volver a clase hasta que tengamos vacuna y esté controlada totalmente la pandemia. Es impresionante lo que este ministro ya con tosudez ha insistido. Estamos llegando a noviembre, estamos terminando noviembre, casi llega a ser tragicómico, porque ¿cómo puede ser que estén insistiendo a estas alturas de volver a clase? No se puede volver a clase hasta que no haya vacuna y esté comprobada. No fue el Ministerio de Educación, no fue el Ministerio de Salud ni siquiera
los que decidieron que se suspendieran las clases en Chile. ¿Quién lo hizo? El colegio médico y los alcaldes, que conocían la realidad local. Es de la misma manera que tenemos que trabajar desde el gobierno regional en conjunto con ustedes, con los profesores, con los municipios, con todos, con los servicios locales más adelante, en ver cuál es la realidad cuando hay que suspender clases, cuando hay que hacerse cargo de las problemáticas educacionales. Comparto con usted los problemas que han tenido los profesores y las familias en estos últimos meses, en estos tantos meses que llevamos ya desde marzo con situaciones de cuarentena y limitaciones. ¿Cuántas madres han tenido que dedicarse a hacerle clase a sus hijos y hacerse cargo de la casa, los padres, juntos, con una situación muy difícil a veces, pero que también ha aflorado de alguna manera lo que pasaba con las pensiones? Algunos alegaban ayer que sacaran el segundo retiro de las pensiones porque se acababan los fondos de pensiones. ¿Qué fondos de pensiones? 2 millones de pesos en total tenía algún trabajador por ahí, 1,5 millones o menos que les quedó, o 500.000 pesos. ¿Cómo iban a hacer esos fondos de pensiones reales? En ese sentido, estoy convencido de que lo que hemos visto es que ha aflorado la realidad social y por eso tenemos que, de todas maneras, avanzar. Francisco hablaba de un proyecto que se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que fue mejor el del segundo gobierno, porque ya no se les daban los computadores a los mejores alumnos. Hay que eliminar eso, porque todos tienen derecho a una mejor educación, no solo los mejores. Eso es un cambio que tiene que también haber en la Constitución y que tenemos que defender en conjunto de quienes vayan al proceso constituyente y aportar desde el gobierno regional. ¿Qué le digo con eso? Tiempo, me conecto para aprender. Leonardo. Un gran proyecto. Muchas gracias. Estamos a tiempo. Don Patricio Vallespín. Sí, tratando de ir un poco las preocupaciones más que opinar, porque creo que acá el punto es cómo avanzamos. A ver, ciertamente que tenemos un problema, la pandemia nos va a seguir acompañando, hay países europeos que sí han vuelto a clase, pero es otra infraestructura y teoría y realidad es otra cosa. O sea, el ministro es pura teoría, porque parece que no conoce los lugares, establecimientos educacionales. Yo he estado, muchos de ustedes hemos estado trabajando, Rosalía, con ustedes, muchos temas, con los asistentes de la educación, con todos, y obviamente no se puede volver a clases presenciales. El punto es cómo se siguen entregando aprendizajes significativos a los niños. Cuando tú tienes un 35% de niños que no se conectan, una porque no tienen la infraestructura de internet, no tienen para pagarla, otra no tienen los computadores, y ahí la política pública tiene que ver cómo la aborda. Pero lo más grave es que el 45% de los territorios de la región de los lagos no tienen acceso a internet, independientemente que tengan el celular o lo que fuera. O sea, esa es una tarea que el gobernador regional va a tener que pelear. Patricio, un 35% se conecta, tiene conectividad. Por eso te digo. El 65% no. Lo que pasa es que no se conectan por distintas razones. Son razones a veces que no tienen para pagar internet, no tienen computador, etc. Pero los territorios de la región de los lagos, un 45%, no tienen acceso a internet porque no hay tecnología. Esa es una tarea que desde la región se tiene que emprender. Obviamente que no van a alcanzar las lucas ni aunque colocar a todo el gobierno regional para eso, pero se tiene que transformar en un derecho humano fundamental. Hoy, países europeos están transformando el acceso a internet en un derecho garantizado, porque las pandemias van a seguir. Entonces, eso como primer elemento. Ahí tiene que el gobierno actuar con mucha fuerza. Y lo que se puede hacer desde el gobierno regional es, primero, en la ley que hoy está constituyendo los servicios locales de educación, lo que buscaba era exactamente que el Ministerio de Educación, Rosalía, eso es lo que tú planteabas, recuperara relevancia en lo que es la orientación de la educación pública en Chile. Y qué bueno que se avance con eso, los servicios locales pueden ser un aporte en eso, porque si no tenemos 30 comunas que dependiendo del alcalde de turno lo hacía bien, regular o mal. Y ahí hay una tarea que es positivo que lleguen los servicios locales de salud. ¿Cuál va a ser mi tarea en esa materia como gobernador regional si soy? Estar atentos si los servicios locales están cumpliendo las tareas que supuestamente la ley le encomienda, y estar especialmente atentos que cuando se implementa el primer servicio local de salud en la provincia de Yanquihue, que está instalado efectivamente en Frutillar, los derechos de los trabajadores de la comunidad escolar en sus diferentes expresiones se estén resguardando, porque en la ley supuestamente eso quedaba garantizado. Pero si se interpreta indebidamente puede perjudicar a los trabajadores, y yo como gobernador, si soy electo, voy a estar preocupado de que eso no pase y que se hagan las cosas como corresponde. Y por último termino, ¿qué es lo que se podría hacer? Dado que no es una competencia directa al gobernador regional,
pero también podemos entrar con inteligencia en aquello. ¿Y qué es lo que tendría que hacer un gobernador regional para preocuparse de los temas que tú planteabas, Rosalía? Levantar y construir una propuesta con los sectores regionales de qué temas, de cómo hoy se está abordando el tema de educación en el país, en nuestra región pudiera tener algún tipo de particularidad o modificación que debiera hacerse y pelear juntos por aquello se haga con los actores pertinentes. Y qué duda cabe que la constituyente, uno de los temas que va a cambiar es que la educación va a ser un derecho social garantizado e incluso con atributos. Tendrá que decir que educación de calidad, extendida por el Estado, garantizando. Esa pega a los constituyentes y los constituyentes la van a hacer muy bien. No le hagamos la pega a los constituyentes, Rosalía. Pero ahí, si eso cambia, también se van a modificar muchas de las preocupaciones que ustedes, pero cuando 1/3 de la población en Europa aumentan las atenciones o solicitud de atención médica por problemas de salud mental distintas, depresión, angustia, insomnio, etcétera, que todo eso ya está viviendo mucha gente nuestra en Puerto Montt, lo que tú tienes que hacer es poner más recursos en salud para esa atención de salud mental que sin duda va a crecer el próximo año, y eso es lo que un gobernador regional tendría que pelear, que platas para ese tema estén. Difícil que lo podamos abordar cualquiera de nosotros porque el que gane va a asumir en junio, cuando esto va a estar, ojalá, todos vacunados, pero pandemias van a venir a futuro, por tanto hay que prepararse para eso, Rosalía, y eso es lo que yo te podría señalar en esta materia, desde cómo nos podemos meter desde la región en eso y en los 5 minutos que me habían dado. Muchas gracias. Gracias, Patricio Vallespín. Realizamos con Jaime Sáez. Bueno, muy interesante tema de discusión, Rosalía. Creo que los planteamientos también de los otros candidatos apuntan a una necesidad que es muy acuciosa, pero hay algunas cuestiones que son importantes de señalar. Aquí los otros candidatos fueron intendentes, salvo Francisco, que fue seremi de gobierno. Yo me puse a revisar en la página de Sexpress y en los últimos 5 años la palabra educación no ha sido mencionada en los presupuestos regionales. No tengo datos anteriores a 5 años, pero en estos 5 años revisé todas las glosas y no ha habido ni un solo peso de inversión regional en educación directamente. No es una materia del gobierno regional en sí, pero el gobierno regional sí puede disponer de fondos para ir subsanando las mismas brechas que hablábamos en el bloque anterior en educación, perdón, en salud. Cuestiones de infraestructura, de equipamiento, de capacitaciones, y ahora, cuando tengamos a partir del próximo año los colegios que van a entrar al primer servicio local de educación que se va a establecer en nuestra región, que corresponde a comunas de la provincia de Yanquihue, Fresia, Puerto Vara, Frutillar y Yanquihue, Los Muermos, van a entrar con colegios ya el próximo año bajo este nuevo régimen. En los años siguientes se irán sumando los otros 3 servicios locales de educación que van en la región, vamos a contar con 4 en total. Desde nuestra perspectiva, el gobierno regional tiene que ser un anillo protector, y la educación, entendida bajo una mirada sistémica y sinérgica, tiene que estar muy vinculada también a la salud, también a otros derechos sociales, también al bienestar de nuestros niños y niñas y adolescentes en sus propios hogares, a la habitabilidad, a la confortabilidad y a los espacios para poder estudiar adecuadamente, más aún si estamos hablando de clases telemáticas, ¿cierto? Que tengan los espacios adecuados y los instrumentos para poder efectivamente desarrollar sus procesos de aprendizaje. Eso es un punto que me parece que es muy relevante. El gobierno regional puede destinar recursos a educación y no lo ha hecho, y debería hacerlo. Luego, tenemos además en nuestra región algunas cuestiones vinculadas a las consecuencias negativas de la falta de inversión en educación y de la falta de visión estratégica en torno a la educación. El 40% de nuestra fuerza laboral tiene enseñanza básica y de enseñanza media incompleta. 40%. Un porcentaje abrumador. Apenas el 8% de nuestra fuerza laboral en la región de los lagos, estos son cifras del Observatorio Laboral de los Lagos, del CENSE y la Universidad de los Lagos, apenas el 8% tiene estudios superiores completos. Esa brecha, 40% de enseñanza básica, 8% de educación superior, es absolutamente abismante, y es una brecha que se transforma en una amenaza para nuestros empleos próximamente. En la medida que la digitalización, que la especialización del mundo laboral va cada vez poniéndose más exigente, si nuestra fuerza laboral no tiene las competencias adecuadas, se va a ir quedando atrás, va a ir perdiendo competitividad, y ya tenemos medianas de salarios que son sumamente bajas, apenas por sobre los 300.000 pesos. ¿Qué esperamos entonces de cara al futuro? Si es que no tomamos
este tema en serio, vamos a enfrentar problemas cada vez mayores. El gobierno regional, como dije al comienzo, tiene la obligación de ser un actor que articule. A partir de la entrada en vigencia de los servicios locales de educación, el gobierno regional debe articular a la serie de actores, a los servicios locales, a los gremios asociados, a las asistentes de la educación, a los profesores y profesoras, al mundo de la educación rural, al mundo de la educación urbana y también al mundo de la educación superior. Nosotros tenemos un CFT que se instaló en Yanquihue, debería haber también un CFT en la provincia de Chiloé, la Universidad de los Lagos se está expandiendo también, pero necesitamos que la educación que estemos dando en la región de los lagos tenga también pertinencia territorial y esté en consonancia con el desarrollo económico que esperamos proyectar para nuestra región, que es una cuestión que al día de hoy no ocurre. Hoy día, por ejemplo, estuve en una entrevista en una radio en Dalcahue. En Dalcahue la mediana de sueldo es más baja todavía, no llegan ni a los 300.000 pesos, 299.000 y algo. Buena parte de las fuentes laborales en Dalcahue son absolutamente primarias, sin ninguna calificación. Y son sumamente frágiles al mismo tiempo a embates de crisis económicas, como la que estamos viviendo hoy día producto de la sindemia del COVID-19. Entonces, esta cuestión hay que tomarla con una perspectiva de tiempo, con una mirada estratégica que trascienda al gobierno de 4 años que vamos a tener en el gobierno regional o el gobierno de 4 años a nivel nacional. Si empezamos a mirar la educación como un proceso de largo alcance, entonces vamos a cosechar resultados. Gracias. Gracias, Jaime. Vamos a agradecer esta parte de educación. Vamos a agradecer mucho a Rosalía. Gracias. Agradecer tu presencia y tu intervención de corazón como docente de lo que está pasando en este minuto. Así que te damos espacio para que te despidas. Agradecer para pasar para próximamente al próximo. Agradecer a todos los candidatos. Bueno, a pesar de todo, nos dimos cuenta que tienen una buena mirada. En realidad, me dejan bien conforme y espero que sigamos trabajando ustedes junto a nosotros que somos dirigentes sociales, gremiales, de todo tipo. Así que trabajemos de la mano para que estas brechas en educación y estas desigualdades cada día sean menores. Así que gracias a todos los participantes. Gracias, Rosalía. Vamos a pasar en este minuto al último tema, que es el buen trato, lo que es el trabajo con los funcionarios públicos. Vamos a invitar a Alejandra, que es dirigente, ¿cierto?, nacional de asistente de educación. ¿Se presenta, Alejandra? Hola, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra Aguilar Navarro. Soy dirigente nacional de la CONFEMUCH, que tiene una representatividad de 150 comunas a nivel país, más de 20.000 afiliados. Soy dirigente y presidenta regional de la región de los lagos, con 5.000 asistentes de la educación, y presidenta de la comuna de Puerto Montt, asistente de la educación, con más de 700 afiliados. Quiero partir, y no puedo dejar de mencionar en el tema educación, que educación somos todos, comunidad educativa somos todos. Aquí escuché a muy pocos candidatos mencionar a los asistentes de la educación. Somos parte de la educación, somos los actores relevantes desde el proceso educativo, desde el compañero auxiliar hasta el compañero profesional, que somos parte de esta comunidad. Tampoco puedo dejar de mencionar que a los intendentes sí le tiene competencia el próximo año con el tema de los servicios locales. Los invito a leerse la ley 21.040, porque van a haber consejos ejecutivos y consejos consultivos al interior de los servicios locales en donde los intendentes cumplen un rol fundamental. Por lo tanto, también ahí solicito que pongan el acento en lo que tiene que ver con el traspaso de la educación pública a los servicios locales. Y no puedo dejar de manifestar también, como mujer, el descontento y un llamado de atención a todos los partidos políticos que escogieron también en 4 paredes a los candidatos. Eso no podemos dejar de mencionarlo, es el rumor de la ciudadanía y lo que la gente pidió. Al parecer no han escuchado nada y no han entendido el clamor del pueblo. Vemos que faltan aquí mujeres. Nosotros esperábamos primarias en donde haya un candidato varón y una candidata mujer para todos los partidos políticos. Nunca más sin nosotras. Las mujeres somos parte de esta sociedad. Y para ponernos en contexto las preguntas, voy a ser clara y directa y precisa para no alargarnos en los tiempos. Nosotros queremos saber cuál va a ser el compromiso de alguno de ustedes que llegue a ganar como intendente con el trato y la relación con los funcionarios públicos, en temas de desvinculaciones, en temas de agenda de trabajo,
si tienen contemplado conversar y juntarse y reunirse con las y los gremios de los trabajadores y los funcionarios públicos, entendiendo que hoy día incluso hay funcionarias desvinculadas que están con fuero. A nosotros eso es un tema gravísimo. Y la pregunta va anexada también, ¿qué opinan ustedes de la ley 21.208, que habla del tema de la ley anticapucha, conocida por todos nosotros los gremialistas? Nosotros sentimos que esa ley es un someter al levantamiento social y popular y prevenir todo el descontento social, las manifestaciones. Esta ley tiene graves consecuencias para nosotros los dirigentes, entendiendo que la forma de luchar y la forma de conseguir reivindicaciones en la lucha gremial y sindical de los trabajadores hoy día es la calle. También nosotros entendemos que esa ley tiene que ver con el saqueo y con todo lo que ocurrió. No estamos de acuerdo tampoco nosotros con ese tipo de manifestaciones, pero ¿qué más saqueo en este país que el robo a las AFP, que las colusiones de todas las grandes empresas, el saqueo al agua? Todos esos temas para nosotros son graves y ya existían leyes que eso lo condenaban. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la propuesta que tienen ustedes como candidatos y si llegan a estar en la intendencia, porque entendemos que son los intendentes los que dan la orden de las represiones hacia los trabajadores. Los trabajadores, cuando nos manifestamos, no somos delincuentes, andamos exigiendo manifestaciones. Incluso a veces los intendentes no tienen ni siquiera la solución, pero sí esperamos las y los dirigentes ser escuchados. Por lo tanto, me gustaría saber, y todo el tema gremial, que es a lo que nosotros nos abocamos los que estamos acá. Nosotros tenemos una multigremial de trabajadores, estamos organizados, hoy día hay un Chile distinto, Chile despertó, ya no queremos que todas las decisiones se tomen encerrados, exigimos mesas de trabajo. Los trabajadores y los que estamos en la calle somos quienes conocemos las reales necesidades de cada uno de los diferentes gremios: salud, educación, funcionarios públicos, las organizaciones sociales, las juntas de vecinos. Todo hoy día es importante para hacer política. Hoy día ya no nos sirve que se dé una orden desde Santiago para decir hagan esto, hagan lo otro. Hoy día nosotros queremos que esto sea con la gente y para la gente. Estamos cansados de aquello y ojalá el mundo político escuche el clamor del 25 de octubre. Ese apruebo fue porque queremos nosotros que la Constitución sea escrita por personas de a pie, por gente que realmente tiene las necesidades, porque si no se hubiese elegido mixta, si quisiéramos que estén los mismos de siempre, que en 30 años no se avanzó en este país. Pero hoy día en un Chile distinto esperamos que sea junto con el pueblo y con las verdades, con las verdaderas necesidades que tenemos. Así que las preguntas son: ¿qué opinan de la ley 21.208? Y cuál es la propuesta que ustedes tienen para con el buen trato con los funcionarios públicos. Gracias, Alejandra. Ahora vamos a hacer un cambio vamos a empezar ahora con don Patricio Vallespín. Vamos a iniciar, vamos a hacer un cambio de... Bueno, muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Alejandra. La verdad es que trabajamos juntos en las leyes que beneficiaron a ustedes como asistente de la educación. Fui el primer promotor, y eso tú lo sabes, a nivel nacional, del estatuto de los asistentes de la educación, que hoy es una realidad gracias a lo que construimos en ese minuto, y después tú seguiste trabajando con otros parlamentarios como Fidel Espinosa, que de alguna otra manera construyeron la continuidad de ese tema, y orgulloso y contento de lo que se logró, porque creo que ahí se cimentaron las bases del buen trato, y de que ustedes son parte de la comunidad escolar con los mismos derechos que otros. Y en ese sentido, a ver, tu pregunta tiene dos partes. Ojo con que el gobernador regional va a tener a cargo el servicio público llamado gobierno regional. Y si yo soy gobernador, lo que voy a hacer para influir en las otras instituciones públicas que dependen del delegado presidencial, el delegado presidencial tiene la función de la administración y de la coordinación de todos los servicios públicos en la región. Lo que yo pretendo hacer como gobernador regional es ser un ejemplo de cómo se genera un gobierno regional transparente y eficaz. La eficacia tiene que ver en cómo se hacen las cosas, donde los funcionarios públicos del gobierno regional van a jugar un rol clave en esas modernizaciones que se tienen que hacer. Se van a hacer con los trabajadores para mejorar los procesos, mejorar los procedimientos, mejorar la entrega de servicios, los productos, la eficiencia, cómo se hacen las cosas, una instancia permanente de seguimiento a la inversión, contrato abierto, o sea, gobierno abierto, porque no hay nada que esconder y todo que mostrar.
y ser un ejemplo de cómo se administra un servicio público como es el gobierno regional. Si eso lo hacemos bien, de ahí como gobernador voy a presionar para que las otras instituciones públicas que dependen de la coordinación del delegado presidencial asuman esa tarea. Uno solo puede predicar con el ejemplo, no puede hacerlo de otra manera, y construir ese modelo ejemplar de servicio público llamado gobierno regional para desde ahí incidir en todos los demás, el compromiso que yo puedo asumir, porque no puedo asumir el compromiso que en educación hagan las cosas de tal o cual manera, tengan un buen trato, etcétera, pero sí voy a incidir dando el ejemplo de cómo con los trabajadores, con los gremios, se construye ese servicio público ejemplar al servicio de la gente, y ojo, con digitalización, con gobierno electrónico, en muchas de las materias, porque las pandemias van a seguir, y lo vamos a hacer con los trabajadores, con los funcionarios públicos del GORE. Y yo creo que, Alejandra, esa es la tarea que deben hacer todas las otras instituciones públicas, y demostrando que se puede hacer en el gobierno regional, lo vamos a exigir en el resto, porque los trabajadores y los funcionarios públicos se merecen esa consideración. Y respecto a la... Hoy el intendente tiene el tema de seguridad interior, por llamar de alguna manera, la administración de orden público. Eso no lo va a tener el gobernador regional, eso va a ser una facultad del delegado presidencial. Yo creo que más temprano que tarde esa facultad, como muchas otras, debieran pasar al gobernador regional, porque el delegado presidencial, como un interventor, digamos, un sapo del gobierno nacional, imponiendo lo que quiere hacer el nivel nacional en la región, va a ir desapareciendo o bajando cada vez más sus facultades. Eso es un proceso que así ha sido en otras partes del mundo, y Chile no tendría por qué ser distinto. Por tanto, él va a tener que decidir cuándo saca a la policía a repeler a los manifestantes, y hay que separar obviamente lo que es la violencia, el saqueo, de la legítima manifestación democrática de los actores sociales, como ustedes lo han hecho. Por lo menos yo, si no nos va a tocar esa pega al comienzo, va a ser súper transparente, va a ser del delegado presidencial, pero cuando hay un tema que es fundamental para la región, para los actores de la región, lo más probable es que yo desfile y esté con los que están en esas manifestaciones, porque es la manera de enfrentar a la autoridad que muchas veces quiere imponer miradas nacionales en las particularidades de los territorios. Eso es lo que podría hacer. Y respecto al tema de los encapuchados y todo, nunca he sido partícipe de nada que dé atribuciones que quizás se aplican indebidamente con personas que de repente alguien se encapucha porque se está ahogando y no porque no quiera esconder su rostro. Entonces creo que ahí hay que hacer las diferencias, y obviamente eso que hay que cambiarlo. Y eso es un poco lo que yo podría manifestar. Jessica, Alejandra, muchas gracias. Desde donde sea voy a seguir trabajando como un gobernador de puertas abiertas, como siempre. Hay que serlo, porque no hay que temer a la participación, y a uno le guste o no le guste que a veces vengan a criticar lo que uno puede hacer. Aunque no tenga competencia, me voy a meter para opinar en los temas, influir en la agenda regional de las otras instituciones públicas, y así ir haciendo una mejor región. Así que muchas gracias, Alejandra. Jessica, yo te lo había señalado desde el comienzo, que a las 9:30 tenía que retirarme porque tengo otro compromiso con otra organización y tengo que tratar de estar en todos lados a la vez. Así que muchísimas gracias, me despido de los colegas candidatos. Me disculpan, ha sido muy interesante. Muchas gracias, Jaime, gracias Leonardo, por Francisco, su participación. Alejandra, Jessica, gracias. Y siempre a su disposición por cualquier vía. Chao, chao. Gracias, gracias por su participación. Vamos a continuar ahora con Francisco Reyes. Gracias, Jessica. Lo primero que quiero decir es que claramente esta ley anticapucha refleja al gobierno represor que tenemos, y obviamente una discusión que de manera permanente han resistido precisamente los gremios, los sindicatos, los trabajadores, y una ciudadanía movilizada a la cual le debemos precisamente este proceso transformador que enfrentamos. Yo voy a marchar con los trabajadores y trabajadoras. Yo voy a marchar con los gremios y los sindicatos. Voy a marchar con la dirigencia vecinal y social, porque ese va a ser el rol del gobernador regional, representar a las personas, y no los intereses económicos, y no los intereses del nivel central, y no las decisiones muchas veces abusivas y arbitrarias en todo índole, sobre todo cuando se trata de reivindicaciones sociales, cuando se trata de reivindicaciones en materia de justicia social, y de alguna manera también la lucha por terminar con las desigualdades que se evidencian cada día más
precisamente las familias más vulnerables a propósito de lo que estamos viviendo, que refleja precisamente esta cancha no pareja que se agudizó con este sistema neoliberal, del cual lamentablemente todos y todas formamos parte, y que hoy día, en buena hora, los jóvenes, los gremios, los trabajadores, el mundo social, el pueblo de Chile se ha atrevido a correr los cercos y cambiarlo a partir del proceso de nueva constitución. Yo voy a marchar con ellos, yo voy a ser parte de la movilización social desde el trabajo del gobierno regional, porque hoy día el trabajo del gobierno regional debe centrarse precisamente en las inquietudes, en las demandas sociales y obviamente en el sentir y la voz de la región en relación a lo que quisiera imponer muchas veces de manera poco aterrizada y focalizada el nivel central. Un país unitario requiere de representantes también regionales a propósito de este paso grande que vamos a dar en favor de la región y el poder de la región en materia fiscal, administrativa y política. Quisiera señalar, a propósito de lo que señala Alejandra, y agradecer su mirada, 3 temas que me parecen relevantes de destacar. El primero, los proyectos en materia de sala cuna universal, que también es parte de la educación, y equidad parvularia, que son 2 proyectos con letras chicas que ha tramitado este gobierno, que no han pasado una segunda fase, que va a inyectar millones de pesos en jardines privados, que va a generar también lucro en los particulares subvencionados para recibir niños de 2 a 4 años, de alguna manera escolarizándolos tempranamente. Eso va a aumentar las subvenciones en los jardines administrados por privados, y va a abrir la puerta nuevamente al lucro, restituyendo el copago. Eso no lo podemos aceptar en el país, y por supuesto, como gobernador regional, si bien no voy a tener las facultades para oponerme de manera legal, obviamente vamos a hacer sentir nuestra voz. En el gobierno de la presidenta Bachelet se construyeron más de 40 jardines infantiles en la región de los lagos a propósito de la equidad, y donde los niños de verdad estaban primero, y hoy día este eslogan ha generado más bien una publicidad engañosa, con apenas un jardín infantil construido durante los 3 años del gobierno de Sebastián Piñera. De eso no se habla mucho, y eso hay que denunciarlo también, denunciar la desatención con los trabajadores de la educación y los asistentes de la educación, precisamente en materia de desmunicipalización, donde no han sido consultados, no se han cumplido los compromisos. Yo vengo de reunirme permanentemente con un dirigente de los asistentes de la educación de Chiloé, de la comuna de Ancud, Andrés Ibáñez, que me ha planteado también el abandono que tienen los asistentes de la educación en las zonas extremas, y precisamente es un tema que también tenemos que abordar de manera permanente desde el trabajo de en la gobernación regional. Nosotros tenemos que trabajar con los trabajadores y trabajadoras de la educación, y en ello también están los asistentes de la educación. Por eso partí la locución inicial con el trabajo y destacando precisamente no solamente a los profesores y profesoras, hoy día también la educación temprana, a partir de estos 2 proyectos nefastos que tiene el gobierno, también generando puentes hacia los trabajadores de la educación y estos asistentes de la educación, hombres y mujeres que son claves en el proceso de educación por la región de los lagos. Vuelvo a señalar, el intendente desaparece, asume un gobernador regional, no tiene competencia en materia de seguridad pública, pero vamos a ser permanentes vigilantes y controladores precisamente de los abusos permanentes que comete el Ministerio del Interior, para con la necesaria y legítima movilización social que va a permanecer en Chile y en buena hora, para cambiar precisamente Chile en favor de las personas y del pueblo de Chile. Y en ese trabajo el gobernador regional debe cumplir un rol, tener una posición, no mirar para el cielo, no mirar para cualquier lado y hacerse el leso a propósito de los abusos y de alguna manera también los actos represivos que pueda tener este representante del presidente o presidenta de la República. El gobernador regional debe ser un defensor y un representante del pueblo, de la región de los lagos, y en ese trabajo con diálogo permanente, obviamente vamos a evitar cualquier confrontación, vamos a trabajar por una participación activa, empoderada, incidente, vinculante, en las decisiones que podamos tomar en la región y en otras donde podamos incidir precisamente para cambiar el curso de las cosas. Gracias, Alejandra. Gracias. Ahora vamos a Leonardo. El audio, Leonardo. No puedo dejar pasar una aseveración que hizo Jaime Sáez respecto a la intervención anterior, porque tanto en la función que tiene Francisco hoy día y la función que tuve yo anterior como intendente,
el financiamiento de obras de mejoramiento de escuelas en las regiones fundamentales del gobierno regional. La JJ La Torre en Chaitén, la escuela en Ercón, en Castro, la misma Universidad de los Lagos que se está construyendo la sede en Chiloé, son con financiamiento del gobierno regional. Entonces no puede decirse que no hemos financiado o no estamos participando en educación. Eso como primera cosa. Segundo, y otras escuelas más, se pueden mencionar muchas, mejoramiento de los techos, en Entrelagos y en muchas partes más. Es una cosa fundamental de los alcaldes y de los gobernadores regionales. Respecto a Alejandra, yo quiero ser muy claro en varios puntos. Primero, a mí me parece terrible la norma que tú señalas respecto a la ley de los encapuchados, que además ha quedado superada por las mismas mascarillas que ocupamos todos. Hoy día debieron detenernos a todos, entre comillas, respecto a esa ley. Recordar que no solo la hizo el gobierno, ¿eh? Lo hicieron los parlamentarios. Y para que sean aprobadas tienen que tener aprobación de más partidos que la derecha, porque la derecha no alcanza a hacer leyes en Chile hoy día. Y ahí tuvo apoyo particularmente de la Democracia Cristiana. Entonces también hay que ver qué representa cada uno de los candidatos que están aquí, porque más allá de tener buenas intenciones, cuando se cuadran con un partido que a veces ha estado en un lado y a veces ha estado en otro, las consecuencias pueden ser distintas. Quiero decir que el derecho a manifestación yo lo considero completo y absoluto. No tiene ninguna limitación. Si se cometen delitos, eso no tiene que ver con el derecho a manifestación. Hemos visto videos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de personal paramédico que ha sido mojado rápidamente sin ninguna razón en la calle. Quiero decirles que hoy día estamos en un proceso, estamos viviendo la posibilidad de una nueva constitución, el plebiscito, los cambios del 10%, gracias a la manifestación de muchos jóvenes que hoy día están presos, y que es injusto que estén presos, y lo puedo decir como abogado, como ex fiscal, porque incluso cuando sean condenados van a tener una penalidad menor, que no van a tener que estar presos ningún día. Quiero señalar que aquí hay una cultura de carabineros muy compleja, y en ese sentido, Alejandra, yo quiero desde ya señalarte que yo conozco particularmente la situación que ustedes vivieron como asistentes de la educación en alguna protesta que realizaron justamente en la Intendencia. Yo no tomé la decisión de lo que hizo Carabineros ese día, no tengo la atribución para eso. Fue Carabineros que disolvió una manifestación por esta errado idea de lo que es una manifestación, de lo que hay que hacer. Hay que cambiar esa cultura de Carabineros. Yo pido las excusas por lo que pueda haber ocurrido ahí, no participé directamente en ninguna forma, y hoy día estoy tremendamente comprometido con trabajar por la lucha de los derechos humanos, y te lo digo con temas concretos, no por esta candidatura. Yo hace mucho tiempo que estoy trabajando en causas de derechos humanos. Hoy día estamos presentando un recurso de protección, personas de amparo, por jóvenes que fueron detenidos después de ir a votar porque estaban tocando la bocina cuando tenían que volver a su casa dentro de los plazos legales. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente logró en la calle lo que está pasando en Chile hoy, y hay que ser muy respetuoso del derecho a manifestación, y por cierto, de toda manifestación y agrupación de funcionarios públicos. Y por ejemplo, te puedo dar lo que nosotros hicimos con la NEF, de entregarle un lugar, un espacio concreto para que puedan trabajar en el gobierno regional, ahí en el ex hospital, ¿no es cierto?, que está cerca de la Intendencia. Son cosas concretas que demuestran que evidentemente a veces en roles distintos tenemos que entre todos avanzar para una sociedad que evidentemente se han escuchado todas las pretensiones, porque ese es el rol de la autoridad, no estar en contra, sino que avanzar con ello. Es más difícil cuando uno es intendente que cuando es gobernador. Ya lo ha dicho Patricio, ya lo ha dicho Francisco. Es distinto porque hoy día podemos defender. Es distinto cuando se es intendente porque uno está en una posición de bisagra. Por un lado, el gobierno central te dice, mira, nosotros podemos hacer esto. Y por otro lado, uno le dice al gobierno central, oye, pero es que la gente quiere esto otro. Y entonces, evidentemente, hay que recibir a las personas y hay que escucharlas. En eso estoy siempre y completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Vamos a finalizar, ¿cierto?, con Jaime, esta ronda de preguntas. Ya. Bueno, al emplazamiento que me hacía Leonardo, en el chat de la aplicación les copié el documento de la DIPRES. En una de esas tiene algún error, pero lo revisé completo y no aparece mencionada la palabra educación. De pronto a lo mejor no está explicitado y sí se hicieron las inversiones. Si Leonardo dice que sí se hicieron, no tengo por qué dudar de aquello. Ahora,
quiero ir como por parte y enfocarme en primer lugar con la pregunta sobre las manifestaciones, la ley 21.208. Yo siento profunda vergüenza de que parlamentarios del Frente Amplio, conglomerado al cual yo represento, hayan votado a favor de la idea de legislar, pese a que votaron en contra prácticamente todos los artículos en particular. Votaron a favor de la idea de legislar, y eso ha tenido muchísimo costo para nosotros, tuvo costo para ellos también en nuestra interna, y hemos tratado de enmendar el camino, por ejemplo, presentando proyectos de ley para derogar la ley de inteligencia, y ahora último presentando un proyecto de ley también para derogar esta misma ley antisaqueo o anticapucha. Vamos a ver cómo nos va en ese intento, y ojalá que el conjunto de la oposición también esté disponible para legislar en esa materia. La protesta es un derecho. Nosotros nos hemos criado en la protesta, nacimos a la vida política desde la protesta. En 2006, cuando éramos estudiantes de colegio, el 2011, cuando estábamos en las universidades. La motivación principal para estar en política surge desde la protesta, surgimos desde ese espacio, somos parte de la ciudadanía, somos parte de la gente, somos parte del pueblo también. Que hoy día estemos dando el paso hacia la política institucional, a la disputa electoral, no debería implicar que uno olvide de dónde viene. A mí me enseñaron desde muy chico que uno no puede olvidarse de dónde viene, es parte de lo que le debo a mi madre y a mi padre, y esa es siempre nuestro norte, no olvidar nuestras raíces, no olvidar a quién le debemos explicaciones y a quién no. Y las explicaciones se las debemos a la gente, y así como estoy diciendo aquí en esta tribuna, que me avergüenza lo que pasó con esa votación. El año pasado también me tocó ser gaseado y mojado entero fuera de la intendencia cuando los gremios del sector público fueron a entregar una carta al intendente Harry Jürgensen, y de la nada apareció el guanaco a gasear a medio mundo ahí en los jardines de la intendencia, sin mediar provocación alguna. Fue bien, y se llevaron a varios dirigentes, me acuerdo, a la segunda comisaría, a San Martín de la NEF y a otros más, que tuvieron que pasar varias horas en la segunda en Guillermo Gallardo. Entonces, la protesta es un derecho, hay que ejercerlo de manera, ese derecho se ejerce de manera pacífica, pero también los pueblos tienen derecho a rebelarse, y lo que ha ocurrido a partir del estallido social es una rebelión popular, y es una rebelión ante el abuso sistemático de parte del Estado por una parte, y el abandono al mismo tiempo del Estado, que ha permitido que ese abuso sistemático del mundo privado hacia la ciudadanía también se ejerza. Hoy día estábamos viendo cómo, por ejemplo, se llegaba a un acuerdo de compensación económica por la colusión de las farmacias, que fue hace ya muchos años, uno casi apenas como que se olvida un poco de eso, y viene una compensación de 22.000 pesos para 53.000 personas solamente, que teóricamente fueron las más afectadas por esa colusión. En realidad fuimos millones de personas las que fuimos estafadas por las cadenas de farmacias con esa colusión, y la gran mayoría no vamos a recibir compensación alguna. Entonces, la rebelión que surge el año pasado responde a 30 años o más de abuso, porque lo que hemos vivido en las últimas décadas es la administración de un modelo, y ahí nuestros colegas candidatos de los otros partidos tienen responsabilidad, porque se han acomodado permanentemente a esas situaciones, a la administración de un modelo, a la medida de lo posible, al cuoteo político, y aquí quiero llegar a la primera pregunta, al trato con el sector público. Lo que nosotros no podemos hacer y no vamos a hacer si es que llegamos al gobierno regional es llegar con una guadaña a despedir gente para meter a nuestros amigos o a nuestros correligionarios. Y esa es la práctica política constante que ha sucedido en la concertación, en la nueva mayoría y en la derecha. Cambia el gobierno y viene una poda. Y si esa poda no es en marzo, cuando asume el gobierno, es en diciembre. Esa es la realidad, y nosotros no podemos aplicar esa misma lógica. El gobierno regional en particular tiene probablemente a las y los mejores profesionales del sector público, gente dedicada, gente que trabaja con pasión, gente que podría estar ganando muy buena plata en el sector privado y sin embargo están en el servicio público. Lo que procede entonces es el respeto por ese trabajo, el respeto por el profesionalismo que muestran permanentemente, y más aún, el gobernador regional, nuestro proyecto político lo que pretende es empoderar a esos profesionales, a esos técnicos, para que sean la primera línea de batalla del gobierno regional para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo estadio de desarrollo en nuestra región. Eso lo vamos a lograr
con los profesionales y con los trabajadores y trabajadoras del gobierno regional y de los servicios públicos que eventualmente puedan depender del gobierno regional en un futuro cercano, si es que esas competencias finalmente podemos obtenerlas a partir del próximo gobierno. Entre paréntesis, solo se pueden obtener atribuciones nuevas y competencias nuevas en los primeros 18 meses de un gobierno. O sea, en este gobierno de Piñera ya las cosas están como están, no hay nada que hacer. Hay que esperar a que tengamos un gobierno más favorable a los cambios, a las transformaciones. Ojalá que sea un gobierno que involucre la unidad de la oposición y que permita profundizar el proceso de descentralización y darnos mayor autonomía. Oh, estamos. Gracias. Jaime. Alejandra, para concluir. Ok, sí. Muchas gracias a todos y a cada una. Solamente no puedo dejar pasar por alto el responderle al señor de la Prida, que si bien es cierto, usted ahora señala que el 2016 usted no mandó a reprimir a los más de 6.000 trabajadores que habían afuera de la Intendencia en aquel entonces, quiero manifestarle que no hizo nada para detenerla, porque tenía las dos opciones, podía haberla detenido. Ni siquiera en dictadura fueron represidos de tal manera los trabajadores. Estábamos al interior de la Intendencia, no éramos delincuentes. Había gente con sus hijos y las bombas las tiraron por debajo de la puerta. Quedamos encerrados al interior de la Intendencia. Hubieron golpes, se colocó una denuncia de parte de las dirigentes de la NEF por maltrato de los carabineros. Insisto, no éramos delincuentes, andábamos reclamando nuestras reivindicaciones, y si usted dice hoy día, después de 4 años, que usted no nos mandó a reprimir, quiero decirle aquí, en nombre de todos los dirigentes que estuvimos ese día, y que hasta el día de hoy lo recuerdan, y usted eso bien lo sabe, no hizo nada por detenerlo. El golpe estaba al interior de la Intendencia. Usted podía haber hecho un llamado telefónico para haber detenido esa represión, que fue excesiva. Insisto, no éramos delincuentes, éramos trabajadores que estábamos pidiendo simplemente reivindicaciones. Así que muchas gracias a cada uno de los participantes, muchas gracias al colectivo social, y nunca más sin nosotras las mujeres. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a agradecer a todos los participantes, ¿cierto? A los dirigentes gremiales que están hoy día, todos muy apasionados, porque realmente el tema público y el tema que uno representa cuando trabaja, ¿cierto? Como representante de algún gremio de los trabajadores, tiene que ser la voz, ¿cierto? De ellos. Y también tenemos que tener espacio para que nos escuchen. ¿Ya? Quizás ahora, después de este gran estallido social y ganar, ¿cierto? Con este apruebo, ya está el tiempo para que se nos escuche de verdad y que exista participación efectiva de los ciudadanos. Yo quiero agradecer la participación de los 4, ¿cierto?, candidatos que están hoy día. Quizás vamos a tener más adelante otra oportunidad de conversar otros temas. Agradecer a los panelistas que nos están escuchando, y quedaron muchas preguntas en el chat. Quizás ahí los candidatos podrán después empezar a contestar, ¿cierto?, algunas preguntas que no vamos a tener el tiempo ahora de poder compartirla con ustedes. Así Jessica, que agradecemos a... ¿Sí? Una consulta, ¿alcanzan 30 segundos por persona para despedirnos? Sí, exactamente. Bueno, no, si voy gracias. a eso, solamente estoy dando el agradecimiento y le vamos a dar los 30 segundos para cerrar a cada uno. Así que empecemos contigo, Jaime. Ya, pues, muchas gracias. Bueno, antes de despedirme me olvidé de aclarar algo. Nuestra primaria es paritaria. Nosotros tenemos una candidata que es Pamela Leal, que lamentablemente está con una complicación de salud, no puede estar, pero es paritaria. Nuestras listas de concejales van a ser paritarias, y nuestras candidaturas a gobernadores regionales en el resto de Chile son 5 mujeres y 5 hombres. Los que no tienen paridad de género son los otros pactos políticos. Quiero invitar a la gente a que se informe. El gobierno regional es una materia árida, difícil de comprender a veces, por lo tanto hay que votar de manera informada y ejercer el derecho a participación habiendo tenido un mínimo de acceso a la información. En nuestra página web, sabesquirozgobernador.cl, pueden encontrar nuestras ideas, nuestro programa, lo que nos inspira a postularnos a este cargo, y además se pueden ir enterando a través de la interacción con nuestras redes sociales de cuáles son las funciones del gobierno regional, para qué sirve, qué es lo que pasa cuando el gobierno regional no funciona bien, cómo eso afecta la calidad de vida de las personas, qué es lo que pasa cuando el gobierno regional sí hace la pega y cómo eso favorece a la gente. Todo eso y más pueden encontrar en nuestra página web, sabesquirozgobernador.cl, y también a través de nuestras redes sociales, desde donde siempre estamos respondiendo a los comentarios y a los mensajes uno por uno, aunque nos demoremos. Muchas gracias por la invitación a ustedes, y ojalá que podamos tener otro diálogo más adelante, antes del 29 o después del 29,
cualesquiera sean los resultados, siempre es bueno debatir y conversar. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Tenemos Jaime, ahora vamos a Francisco. Mira, yo quiero agradecerle a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en el panel, que hicieron preguntas, pero también que emitieron juicios importantes a propósito de la necesidad de incorporar a todos y todas los gremios y sindicatos dentro de la construcción de la región que queremos. Ellos son parte del andamiaje principal de lo que queremos construir como colectivo y obviamente como comunidad política regional. Nunca más sin los trabajadores y trabajadoras. Yo vengo del gremio, vengo del sindicato, desde ahí emergí precisamente en el trabajo periodístico y también en el Colegio de Periodistas, y entiendo perfectamente la demanda por consideración, participación e incidencia en la toma de decisiones del territorio. Los trabajadores y trabajadoras son impulsores permanentes precisamente del desarrollo de la región de los lagos. Sin ellos, nada hoy día es posible, ni válido, ni legítimo, a propósito de la gran demanda social. Quiero señalar dos cosas muy breves, Jessica. Lo primero, en el gobierno regional debemos caracterizarnos por la austeridad. Nosotros vamos a llegar a trabajar con el equipo de profesionales y técnicos que existen en el gobierno regional. No llegaremos ni con asesores, ni con jefes de gabinete, ni con ningún tipo de parafernalia de equipos técnicos u operadores a desarrollar nuestro trabajo en el gobierno regional. Vamos a desarrollar nuestras competencias y habilidades y capacidades blandas también para generar confianza en los equipos que hoy día existen en el gobierno regional. Obviamente van a haber cambios en materia de directivos que hoy día ocupan algún tipo de grado de decisión en las divisiones, pero el trabajo con los funcionarios y técnicos, equipos profesionales se va a mantener y vamos a potenciarlo a propósito del gran nivel y capacidad técnica que tienen muchos de ellos, muchos y muchas de ellos. Y lo tercero que quisiera señalar como segunda idea, luego del saludo y reconocer este debate y este sano ejercicio de ideas y propuestas, es que el 29 de noviembre tenemos una tremenda oportunidad, los 6 candidatos y candidatas, para desarrollar un buen papel en favor de fortalecer esta democracia o la nueva democracia que queremos construir a partir de este proceso que estamos enfrentando de descentralización aparejado con el proceso de la nueva Constitución. Y tal como se lo planteé en algún momento a los candidatos del Pacto Unidad Constituyente, también se lo planteo a los candidatos y candidatas del Frente Amplio. Hagamos de este 29 de noviembre la oportunidad de una gran primaria, que quien tenga más votos precisamente el 29 de noviembre entre los 6 candidatos sea el candidato de la oposición, a propósito de que tenemos que enfrentar juntos esta derecha represiva, esta derecha que no respeta a los trabajadores, esta derecha que no le interesa fortalecer la democracia. Yo le pido a Jaime Sáez que se ponga detrás de esta idea de fortalecer una gran primaria el 29 de noviembre, quien tome y quien gane precisamente en materia de voto y de apoyo sea el candidato de la oposición para tener un muy buen papel y derrotemos la derecha el próximo año, porque es precisamente ese el adversario que hay que vencer, el adversario que no le interesa la democracia, que no le interesan los cambios profundos y que no le interesa avanzar. A nosotros sí, y estoy seguro que más allá de nuestras diferencias en forma, en el fondo claramente tenemos coincidencias que podemos garantizar a partir de un trabajo unitario e incorporando las miradas de cada uno de ustedes, de cada uno de los candidatos y candidatas que componen este arco de opciones para el día 29 de noviembre. Gracias Jessica, gracias Alejandra, gracias Rosalía, Roberto, Alicia y Claudia que están en el panel, y por supuesto un saludo para Leonardo y Jaime que se quedaron hasta el final de este debate por respeto a todos. Gracias. Francisco, ahora vamos a Leonardo y para finalizar. Gracias Jessica, quiero agradecerle también a Roberto, a Alejandra y a todos los participantes. Las preguntas fueron muy atingentes y una respuesta general que yo quiero señalar es como yo me fui enterando como intendente de las necesidades que había en Puerto Montt, por ejemplo. No fue con lo que me señalaron las seremías o las instrucciones de los ministros o de la presidencia. Fue con lo que fui conociendo con las asociaciones, por ejemplo, con Don Elías y mío, la situación de la ruta metropolitana. ¿Qué es lo que eso significaba en realidad para los vecinos de Alerce? ¿Qué es lo que significaba en cuanto a expropiaciones que se tenían que hacer? ¿Qué es lo que significaba dar una mejor alternativa de vía solo a los que tengan dinero y no dar una ruta digna a todas las personas de Alerce? Por eso trabajamos en conjunto para mejorar después la conectividad, el tráfico y disminuir bastante los tacos que habían. De la misma manera,
todo lo que preguntaba Roberto tiene mucho que ver también con el trabajo que hacen la gente que están en estos consejos de salud, de la Unión Comunal, ¿no es cierto?, de consejos de salud, que de alguna manera, en el caso mío y lo que han seguido haciendo después, han logrado que la autoridad les respete lo que quieren. Es fundamental que la comunidad sea escuchada y que sea organizada. No funciona sin la gente, es la gente la que debe ser escuchada y por eso una política de puertas abiertas es fundamental. Me adhiero al llamado de Francisco, es fundamental también que la gente vaya a votar, que todos los que escucharon este programa, especialmente los panelistas, también puedan replicar y decirle a su gente que en las primarias del 29 se va a elegir en realidad al gobernador de la región de los lagos, porque el que gane esta va a enfrentar a la derecha, y yo la verdad que creo, después del gobierno de Piñera, no creo que vayamos a tener a la derecha en la gobernación. Entonces hoy día que tienen que ir a votar por quien quieren, sea el que sea, pero háganlo y díganle que todos pueden votar, no solo los miembros de los partidos políticos, porque no sería bonito que el que tiene más adherentes porque están inscritos en el partido A o B sea el que gane, sino que porque la comunidad vota, porque la región entera vota. Y eso es posible, pero hay que comunicarlo. Nosotros vimos a todos los jóvenes, yo fui apoderado de mesa acá en Osorno en un liceo. Vayan a votar, porque así los van a escuchar y van a ser parte del cambio que debe venir, la esperanza que tenemos por una región distinta con una autoridad electa. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a finalizar, ¿cierto? Dando las gracias a todos, que esta va a ser una instancia de participación, un espacio para que todos podamos conocer cuál es el proceso que viene en esto de elegir al gobernador regional, que es tan importante para la ciudadanía y para nuestra región. También, antes de cerrar y despedirnos, los dejo invitados para este día viernes. Tenemos un conversatorio a las 7 de la tarde con Fernando Atria, para conversar el tema constituyente, que es algo que a nosotros realmente nos interesa mucho, de cómo participar, cómo las personas, ¿cierto?, pueden participar, los independientes, si los partidos van a abrir estos espacios, ¿cierto?, a independientes, a los dirigentes sociales, a los dirigentes vecinales, a los militantes de base, de sus bases mismas, de sus partidos. Creo que eso es muy importante. Vamos a tener un buen conversatorio el día viernes, así que agradecemos a todos y que tengan un buen día de mañana y buen éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Felicitaciones por la organización. Gracias, chaito a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.